Kitai teriveno shaninkai te maro ni saiga tsirinan pitsiki Amazonia, aisati maro ni uberajo takanan pite Perú. Kitai terikoya. Kitai tere mishirenzi, kitai tere maro, tere no shaninkas, amena heita pina kapchitai te savaroki, ashtoba que señal que teve Perú. Tema ironia, kaikimos te ventei, te maro te anamisigi Perú. Hoy tere onate aroca paya en el Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural. Ay te taque, koya. Hitacharira meca pueblos originarios y diricampa indígenas. Kame tsarini iba tsatako heitaro hitako tacharira virako chaki identidad indígena. Aita que aisati, ora omatari yo ni hako yetirori ameyetan sipe hitacharira costumbres y tradiciones. Meka koya, ora otime meka kenke shiriako tanakiaro, ora ya kame tsatabaka heitan charia tiripe hitacharira interculturalidad. Aisati, aita ita que cantaría nampite ka Perú hiyetirora multicultural, multiétnico y pluricultural. Y lo que chacoya, no shaninkaite. Timatsi ya shia cantansi video, anta canta queri o ka producción y ya tiro informe. Amena va gerota. En el Perú, cada 12 de octubre, desde el 2009, de acuerdo a la ley número 29.421, promulgada por el Congreso de la República del Perú, se conmemora el Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural, fecha que tiene como finalidad visibilizar la interculturalidad en un país multiétnico, multilingüe y pluricultural como es el Perú. Según datos del INEI, en una encuesta realizada en el año 2017, la población indígena en el Perú representa más del 25%, quienes se identificaron como parte de algún pueblo indígena u originario. Yo soy Gladys Vilapío, soy quechua de Huancavelica, traductora e intérprete de lengua quechua. Recién en el 2009 en nuestro país se proclama el Día de los Pueblos Originarios, el del Diálogo Intercultural. Podríamos mostrar como tal un avance, un reconocimiento a esa existencia de la diversidad de los pueblos y culturas que nació justamente para visibilizar la agenda, la problemática y las propuestas desde este pueblo, ¿no? Buenos días, soy Yuri Cáceres Mariscal, especialista de Educación Intercultural Bilingüe del Ministerio de Educación. En el Perú no se hablaba solo quechua o solo una lengua. La mayoría de los pobladores originarios mínimamente hablaban 5 o 6 lenguas, ¿no? Como actualmente se puede ver en la Amazonía. En la Amazonía usted va a ir a un salón de clase, vamos a encontrar niños que están conviviendo con 4 o 5 lenguas. De acuerdo a la base de datos del Ministerio de Cultura, se reconocen 55 pueblos indígenas en el Perú, de los cuales 51 son amazónicos y 4 son andinos. Asimismo, nuestro país cuenta con una gran riqueza cultural y este conocimiento entre peruanos nos permitirá iniciar el diálogo intercultural, tomando en cuenta el cumplimiento de los derechos de los pueblos originarios. ¿Qué tal? Mi nombre es Gustavo Zambrano, yo soy abogado de profesión y soy especialista en temas de derechos de los pueblos indígenas. Los principales derechos colectivos de los pueblos indígenas son varios. Podemos mencionar a manera de ejemplo la consulta previa, el derecho a los territorios, el derecho a la libre determinación, entre otros. Es de suma importancia promover un diálogo con pertinencia cultural entre las instituciones públicas y los miembros de las comunidades originarias, manteniendo el respeto por la lengua de cada uno de los pueblos indígenas. Esto con la finalidad de mantener un diálogo justo e igualitario, respetando tanto la cultura como la lengua. La educación con pertinencia cultural es aquella educación que atiende desde las diversas culturas, revalorando las lenguas de nuestros pueblos originarios,
Este sistema educativo pues atiende de acuerdo a las condiciones culturales de nuestras comunidades originarias, donde se reconoce el aporte de estos pueblos milenarios, ¿no? Cuando hablamos, por ejemplo, del derecho a la libertad de expresión, que es un derecho que tienen todas las personas, independientemente de ser indígenas o no indígenas, las personas indígenas tienen derecho a expresarse libremente. Sin embargo, por sus condiciones sociales y culturales, a veces están en desventaja frente al resto de la población. El rol de las mujeres es fundamental porque podría decir que somos el hilo de nuestra historia. Somos la diversidad de colores que tejemos la resistencia, el sueño y la esperanza de un mundo mejor para nuestros hijos, para nuestras nietas. Y un mensaje a todas las autoridades que tienen la capacidad de toma de decisiones, decirles que se preocupen por la agenda de las mujeres, la agenda de los pueblos indígenas, porque somos parte de esta población y que quisiéramos de que las diversas políticas que hemos logrado, que también se concreten en presupuestos, se concreten en la implementación. Creo que es importante preguntarnos qué estamos haciendo como sociedad para también aportar en la generación de esas condiciones. Por el otro lado, tenemos actores, podrían ser las empresas privadas, que podría ser la iglesia, que podrían ser los colegios profesionales, entre otras universidades, y empezar a preguntarnos qué estamos haciendo nosotros desde el otro lado, que no estamos en el Estado, para complementar lo que el Estado ya está haciendo. El Día de los Pueblos Originarios y el diálogo intercultural busca reconocer no solo la gran diversidad cultural reflejada en los pueblos originarios, sino también en el valor de las costumbres, tradiciones, creencias, formas de vida y sus saberes ancestrales. De esta manera, debemos asegurar condiciones de inclusión e igualdad de oportunidades para todos nuestros compatriotas y así construir un mejor país. A todos los hermanos y hermanas de los pueblos originarios les llevo el abrazo grande para que hoy día podamos conversar y expresar lo que sentimos, lo que queremos y lo que hacemos. Machi a quien quisiera hecha o cameta pero a canta heitaria a me heitaria a rocapayeni la riqueza material e inmaterial yo canacripairani a charini te payeni. No shaninkaite, meka aisati a quien quisiera cotachemaro, anta heitiri anampitsitepe y anta heitiri hitajocoheita charira pueblos indígenas o originarios, y no enticame sarini. Ora yamenano tantana kiarori y yoshi venta heitirora y saika heitan chari kametsa aña keroka cambio climático. Koya, no shaninkaite. Poya heita vakenaya kora que pashini amena heiteri programa kika ashi añane. ¿Quieres postular a Beca 18? Esta es tu oportunidad. La inscripción es gratuita y virtual hasta el miércoles 16 de octubre. A todos los interesados, ingresar a www.pronavec.gov.pe. Ariobeo cantarino shaninkaite apia estaba herota programa ka ashi añane. Meca no canta heitempi y poca mana queri que iban tiro programa Ricardo García Pinedo, irinti director general, otimira derechos de los pueblos originarios, ashitari Ministerio de Cultura. Yo que noña beta no samina tabaquerita haku canta kotari meca iramita ko heitan chariri o iramita ko heitan tariri atiripe anampitstekika. Kitaiteri Ricardo. Kitaiteri Denis. Ari. Ricardo, insite piña beta kotero oka paita oka metsa tantari a pinka tsatancharori aisati akimo shireventero y taiteri te hitagotacharira pueblos originarios. En principio creo que es importante conmemorar ese Día de los Pueblos Originarios
y el diálogo intercultural, porque permite resaltar la diversidad cultural que tenemos en el país y la importancia en la participación de los pueblos indígenas o originarios en la vida política, social y económica de nuestro Perú, ¿no? Oma, pero me caite, kai canta cogeitaria tiripe hita cogeita charira pueblos originarios a esa tipaita pomerens timoheitariri. De hecho, tenemos, en el caso de los pueblos originarios, tenemos muchos problemas, como también los tenemos a lo largo y ancho del país, pero creo que se están implementando mecanismos que permitan justamente poder integrar la participación absoluta de los pueblos indígenas. Por ejemplo, tenemos el Decreto Supremo 040, el cual abarca 5 regiones de selva central, ¿no? Es un decreto supremo que permite el diálogo en el espacio de toma de decisiones, en la construcción de las políticas, en la implementación de las mismas, donde de 5 regiones, ¿no? Hablo de Huánuco, hablo de Junín, hablo de Cusco, hablo de Pasco, ¿no? Y también hablo de Ayacucho. Son 5 regiones donde tenemos a los pueblos Asháninca, Xéninca, Yine, donde participan a través de sus dirigencias regionales y los liderazgos que tienen en las federaciones, para que puedan tener estos espacios de diálogo y toma de decisiones. Así tenemos también a nivel nacional. Creo que somos uno de los países en la región que tiene un diálogo directo entre Estado peruano y pueblos indígenas a través de sus organizaciones indígenas representativas, ¿no? Que ha servido de modelo y que sirve de modelo para otros países para la implementación en esos espacios de toma de decisiones, ¿no? Tenemos un decreto supremo también, la 005 del 2022, donde justamente los líderes nacionales de los pueblos indígenas, AIDESEP, CONAPSE, Confederación Nacional Agraria, la Confederación Común de Campesinas, está la Unión Nacional de Aymara, ¿no? Creo que son espacios que permiten justamente este acercamiento y ese diálogo entre pueblos indígenas y Estado peruano, ¿no? Ahí te itaque. Paita iñaco tite tiriri hitacharira pueblos originarios, oscametza tantari que metachari, llama coventaro iriori isaika hei tantarira. El papel de los pueblos originarios es un papel fundamental. Y digo fundamental porque justamente son quienes transmiten el tema de los conocimientos tradicionales de generación en generación a través de las lenguas indígenas. Las lenguas indígenas es un vehículo importantísimo para transmitir los conocimientos tradicionales de los pueblos indígenas de generación en generación, porque justamente tiene y guarda esa riqueza cultural que tiene cada pueblo indígena, ¿no? Creo que, por ejemplo, el pueblo Ahuajún, el pueblo Asháninca, el pueblo Yine y los diferentes pueblos que realizan estas enseñanzas de las madres o padres a los hijos para que puedan defenderse y en todo caso transmitir toda esa información rica a través de sus culturas, a través de estas enseñanzas, ¿no? Añabeta cotabajerota ora Ministerio de Cultura, opoña cotara irori, ora oken que shiria cotanakari antaka antayeteri que metachari, ora arete ara itaiterite pueblos originarios, o shintzibenta cotantanakiari hitacharira diálogo intercultural, paita antaka antayetachari. Ahí creo que hay que poner 2 situaciones. La primera es que desde el Ministerio de Cultura nosotros venimos realizando esfuerzos de manera multisectorial para que justamente podamos fortalecer estos espacios de diálogo intercultural. Por ejemplo, las plataformas itinerantes de acción social son servicios del Estado que se acercan a las poblaciones alejadas en el país y que justamente como sector cultura participamos de estos espacios a través de nuestros traductores e intérpretes que venimos formando ya de hace buenos años. También tenemos, por ejemplo, la Central de Interpretación y Traducción que justamente acaba de cumplir 4 años. Esta Central de Interpretación y Traducción se ha formado en la época de la pandemia, justamente cuando se visibilizaron la mayor el fraccionamiento que había o ese espacio que había entre los servicios del Estado y los pueblos indígenas, ¿no? En ese momento se ha creado esta Central de Interpretación y Traducción, el cual ha permitido salvar vidas incluso, y la seguimos haciendo de centenares de casos vinculados principalmente a temas de salud, ¿no? Creo que también es importante mencionar que como parte del acercamiento y del diálogo y de la gestación del diálogo intercultural entre pueblos indígenas y Estado peruano, este año en noviembre se lanza por 3ª vez consecutivamente
el curso para mujeres traductoras e intérpretes en Amazonas, ¿no? Creemos que es importantísimo fortalecer esos espacios para que justamente los servicios que brinda el Estado peruano que llegue de manera directa a los pueblos indígenas con pertenencia cultural y lingüística, ¿no? Y el segundo plano que te comentaba es que a través de nuestras direcciones desconcentradas de cultura que tenemos en las 24 regiones y una más que tenemos en la provincia, en el Callao, estamos desarrollando actividades que permitan justamente poder tener este encuentro entre pueblos indígenas y también entre Estado y pueblos indígenas, ¿no? Ay, teita que ay sati samanya beta cotabaquerota paitanta canteri Ministerio de Cultura hoy taiteritequi pueblos originarios. Estamos descentralizando nuestras actividades a través de nuestras direcciones desconcentradas de cultura. Por ejemplo, en Pasco, a través de la dirección se está haciendo una actividad de diálogo intercultural entre los pueblos, entre las organizaciones representativas de la zona. Igual está pasando en San Martín, está pasando en Amazonas, está pasando en Loreto, ¿no? Creemos que es importante que este tipo de espacios se visibilicen en territorio, ¿no? Donde justamente están nuestros pueblos indígenas originarios. Ahí teita que Ari, aña beta coterorica o la cante optima yetira derechos irashi heitari pueblos originarios. Hakukara yetiri meka, ukara sanotiri. Tenemos varios derechos que asisten a los pueblos indígenas originarios como población vulnerable, pero creo que el respeto de los derechos de los pueblos indígenas originarios no solamente forma parte del Estado, sino también de la sociedad en su conjunto que permita conocer y reconocer a los pueblos indígenas y saber el aporte que hacen al país y que justamente que en esta diversidad cultural que tenemos nos empecemos a conocer, a reconocer, que permitan poder caminar hacia el desarrollo de nuestro país, ¿no? Aisati aña kema coventiro ora ña ve yetatsiri atiri penkanti ña beta coterorica interculturalidad y quien que shiriako yetari yola indígena y kama originario. De hecho, la interculturalidad forma parte, creo que en un país como el Perú, que tenemos 55 pueblos indígenas, 48 lenguas, tanto en Amazonía como en la zona de los Andes, creo que es importante entender que la interculturalidad no solamente es de los pueblos indígenas, sino también de todos los peruanos y peruanas que vivimos en este país y que necesitamos conocernos y reconocernos para seguir construyendo un país más justo y equitativo, ¿no? Ay, teta, que tema pashini piña beta cotanajeri. Solo eso, que creo que es una tarea de todos los peruanos y peruanas de seguir construyendo un país más justo y equitativo con la participación activa de nuestros pueblos indígenas originarios a lo largo y ancho de nuestro territorio nacional. Ariobe, pasonki Ricardo. Pasonki Denis. Ario cantari no shaninkaite no pasonki tabakerita meka hipokaitika iriori Ricardo. Ikibanta manakero programa y yotakana kero aisati arori hakakanchari meka ayota hero atima yetira derechos y canteta najeri irashitari pueblos originarios kamet sarini ayo yetero no shaninkaite kantimai tacha meka navisash tabakero tapashini amena hei tabakeri hitacharira pishiana na shaninkatika virako chaki tan ashaninka como tú. Tan ashaninka como tú. Pishiana no shaninkatzka. Aviró, Secajeta Chimicamecha, Nopaita, Américo Guamán, reportero de TV Perú Noticias. Y soy tan asháninca como tú porque amo la naturaleza, la cuido y la respeto. Cuando voy al supermercado, llevo una bolsa de tela para evitar así utilizar innecesariamente las bolsas de plástico. ¡Jatana! Tan asháninca como tú. Pishiana no shaninkatzka. Ariobe. No shaninkaite no pasó kitabakerita Américo Guamán iri yotakiri ori ashaninka tahiña beta kerori añane y yotaka heita hiripashini atiripe campinansi kamesa tatsiri. No shaninkaite pisai kabaketsta korake pashini apiashistero programa ka.
Hana Mauro no Shaninka Kapchekita Edeka Okivantachana Lucero Raimundo Damas. Iroenchi antropóloga puñasta investigadora tema Okinkataka Jenas Kokwanda Kota Iroña que canta diálogo intercultural. Kitaitri Lucero. Kitaitere Cintia, muchas gracias por invitarme al programa para hablar de este tema tan importante que tiene que ver con la vida de los pueblos originarios del Perú. Paiti cantaitri diálogo intercultural. Ejachita, ayotako pero tancharori, ametako tans painika. El diálogo intercultural tiene que ver con un proceso de comunicación con sujetos que son culturalmente diversos, que tienen historias y modos de ver el mundo diversos. Recordemos que en el Perú existe 55 pueblos indígenas, 51 en la Amazonía y 4 en los Andes, y las instituciones del Estado para relacionarse con estos pueblos tienen que iniciar un diálogo intercultural en el esfuerzo de querer brindar servicios y derechos diferenciados, ¿no? Entonces el diálogo intercultural es un proceso de comunicación, es un canal que comienza por un diálogo democrático que reconoce la diversidad de estos pueblos, sus derechos ancestrales, en búsqueda de mejorar sus vidas en los servicios públicos. Skokaratsika okanda kota meka oka diálogo intercultural o eniha kansi. Recordemos que cuando hablamos del diálogo intercultural estamos hablando de la relación de los pueblos indígenas con instituciones o con funcionarios públicos, con instituciones del Estado. Es importante mencionar que el diálogo intercultural no es ajeno a la comunicación de los pueblos indígenas. Desde muy temprano los pueblos indígenas han tenido un diálogo intercultural con otros pueblos indígenas. Entonces, cuando estamos hablando de este proceso de diálogo, involucra precisamente a las instituciones públicas, y podemos hablar de dos tipos de diálogo intercultural. El que tiene que ver con las instituciones destinadas a crear políticas, destinadas a crear servicios para la mejora de los pueblos indígenas en base a sus propias demandas, sus demandas sobre el territorio, sobre salud, sobre educación, y también estamos hablando a un nivel de funcionarios públicos, a un nivel más individual, donde son las personas las que están encargadas de llevar estos servicios a las comunidades o de atender en las propias instituciones cuando se acerca un ciudadano indígena que tiene otro tipo de lengua, que tiene otro tipo de modo de comunicar sus problemas y sus necesidades. Entonces, cuando se habla de diálogo intercultural, se reconoce desde el Estado, desde las instituciones públicas, a estos dos niveles, ¿no? Hablamos de los funcionarios, por ejemplo, en el caso de justicia, es muy importante que cuando un ciudadano indígena se acerque a hacer una denuncia, las comisarías tengan intérpretes que puedan llevar una traducción apropiada, no solamente en la lengua, sino culturalmente apropiada, sobre lo que esta persona está queriendo demandar. Lo mismo sucede en los servicios de salud. Los servicios de salud tienen que pensarse de manera intercultural, es decir, pensar una política pública que tenga que ver con los problemas de las comunidades, con sus problemas de salud, y también que tengan que ver con cuestiones de atención médica ya en la relación con las mismas personas, ¿no? También me parece muy importante rescatar que en el tipo de diálogo intercultural, además de las instituciones públicas, es importante involucrar a los propios ciudadanos indígenas, desde las organizaciones hasta las comunidades. Es importante que toda política o todo servicio intercultural que pretenda ser llevado a los pueblos originarios esté muy vinculado y relacione a los propios presidentes de las comunidades, a los propios apus o a las propias presidentas, porque en las comunidades son las personas que lidian cotidianamente con estos problemas y son el objetivo, digamos, de estas políticas, ¿no? Por eso es importante tener en consideración que el diálogo intercultural implica distintos niveles de comunicación, desde las políticas que se piensan desde arriba hasta el funcionario que las va a ejecutar y que va a tener este diálogo. Como ya sabemos, existen muchos casos de discriminación, muchos casos de racismo hacia ciudadanos indígenas, y también tener un nivel de vinculación con las propias comunidades para que sus problemas sean expresados de manera más horizontal.
Otzimachma anta nampitski regiones que payen isek hechenta pueblos indígenas amenacotziri ya vaquerita maro teniyora atziri payeni anta cada quería a la comisaría que tzimach Ministerio de la Mujer tzimach o sea coyetsire anta región la instituciones así estado. Existen intérpretes certificados que han pasado por un examen en el Ministerio de Educación para poder cualificar, digamos, la capacidad que ellos pueden tener para vincular, que normalmente son los intérpretes son los propios indígenas de estos pueblos, los propios ciudadanos indígenas de estas comunidades. Sin embargo, la importancia de contar con un traductor es el primer paso para hacer llegar la justicia y para que el ciudadano se relacione con el sistema de justicia. Es el primer paso, yo considero que es el paso fundamental, pero no es el único paso que se tiene que dar sobre el servicio. Es importante repensar, ahora tú que has mencionado el tema de la violencia, y en los últimos meses hemos tenido casos durísimos sobre violencia, niñas indígenas, violencia sexual a mujeres indígenas que venían siendo alertados desde hace algunos años. Entonces considero importante pensar la importancia de los traductores, pero también pensar la importancia de por qué están sucediendo, cuáles son los lugares donde se cometen estos actos de violación de las niñas, estos actos de violencia hacia las mujeres, y también pensar de manera un poco más amplia qué niveles de justicia, cómo podemos resolver estas cuestiones, ¿no? Que es verdad que existen en muchas situaciones donde los padres no quieren denunciar, pero no es porque ellos no tengan la intención de llevar este caso a la justicia, que simplemente dentro de sus experiencias la justicia es una cosa lejana y enfrentarse al sistema de justicia donde no hay intérpretes, donde ellos tienen que hablar castellano y en muchos casos se puede tratar de ciudadanos bilingües, que no significa que puedan desarrollar o exponer un caso, digamos, tan complicado en español, en castellano. Por eso es importante los traductores. Pero considero también que es importante tener en consideración las razones y por qué los ciudadanos indígenas no están denunciando, y creo que esto amerita un proceso de reflexión de las propias instituciones del sistema de justicia, ¿no? Que en muchas ocasiones han fallado a los ciudadanos indígenas y estos no quieren exponerse ni exponer a sus hijas a un sistema que las revictimiza y que además no entiende, digamos, su lengua y no entiende otro tipo de cuestiones importantes para ellos, ¿no? Otsimanchar iroña intacanta tanakiarori meca o diálogo intercultural irashi pueblos originarios. Paita avisa intentando nakiarori. Los casos propicios para iniciar el diálogo tienen que ver precisamente con el acceso a servicios del Estado, que son temas bastante amplios que pasan, por ejemplo, como lo que hemos conversado, el servicio de la justicia, de una justicia intercultural, pero también otras demandas que los pueblos indígenas vienen desarrollando desde hace muchísimos años, que tiene que ver con el territorio, ¿no? Estos espacios, digamos, de disputa sobre el territorio, sobre el reconocimiento y la titulación de los bosques indígenas, es un espacio que ya se ha abierto hace algunos años y que necesita que se empiece a mejorar los canales de diálogo intercultural, porque existen muchas evidencias a nivel internacional de que, por ejemplo, como hemos estado viendo estos casos de incendios forestales, existe mucha evidencia que señala que los bosques que están protegidos por los pueblos indígenas son los bosques que tienen un menor impacto de deforestación. Entonces, los espacios donde se pueden iniciar estas expectativas tienen que partir de las propias demandas de los pueblos indígenas, que no son demandas nuevas, que ya las vienen impulsando, como dije, en sus organizaciones e incluso en las mismas comunidades. Otro tema sobre el que considero muy importante y sobre el que ha habido algún tipo de avance, pero considero que sería importante mejorar el canal intercultural de comunicación, tiene que ver, por ejemplo, con el acceso de la educación superior para los jóvenes indígenas, ¿no? Existen algunas estadísticas que indican que hay más jóvenes indígenas queriendo ingresar a las universidades. Tenemos universidades interculturales públicas, pero no son el único lugar al que los jóvenes indígenas ingresan, sino a otras universidades no interculturales, por ejemplo, y es importante que estas universidades no interculturales
públicas en el país empiecen también a reconocer que tienen estudiantes indígenas con derechos y necesidades especiales, que ven en la educación superior un modo para cambiar y contribuir al desarrollo de sus propias comunidades. Entonces, los espacios donde se pueden iniciar el diálogo intercultural son muchísimos. Yo estoy nombrando algunos porque creo que son los que tienen ahora mayor demanda, el acceso a la justicia, pero digamos, son varios los lugares por donde se podría empezar a tejer esta idea de empezar a reconocer. Una cosa que es importante, que para realmente iniciar un diálogo intercultural es importante reconocer que los ciudadanos indígenas son ciudadanos que han ocupado estos territorios antes del Estado, antes de nuestras ideas de nación, y que tienen, por lo tanto, derechos reconocidos internacionalmente que como un país hemos ratificado y hemos firmado. Entonces, no existe diálogo intercultural si no es posible reconocer esta especificidad histórica y cultural de los pueblos originarios en el Perú. En el nivel educativo, como mencioné hace un rato, las universidades interculturales han sido un inicio por reconocer esta necesidad de educar a los jóvenes indígenas en algunas regiones del Perú, en los Andes y en la Amazonía, y ha sido un primer paso que, sin embargo, ahora con algunos ejemplos que estamos viendo, con algunos casos, se tendría que repensar. Existe un avance en el Perú de reconocer, por ejemplo, ciertas prácticas médicas a nivel de salud, los partos verticales. Sí existe un avance, pero es un avance todavía que hay que seguir empujándolo para que siga creciendo, ¿no? Y la verdad es que los campos de batalla son muchos, si uno quiere. La salud es uno de ellos, la educación es uno de ellos, y el reconocimiento de los bosques es uno de ellos, digamos, de los más importantes que hombres y mujeres indígenas piden al Estado. No solo el reconocimiento, sino el control efectivo del cuidado de los bosques amazónicos, de los bosques andinos, que están siendo atacados por actividades extractivas, que están siendo atacados por actividades, digamos, que tienen un alto impacto sobre la cuenca amazónica, por ejemplo, ¿no? Y que tiene que ver con el desarrollo de las vidas de las mismas poblaciones. Entonces, considero importante que estos avances sigan teniendo un mayor empuje a nivel del Estado, que los funcionarios y que los propios pensadores y decisores de políticas públicas tengan en el centro la preocupación de las propias comunidades respecto de sus bosques, respecto de sus demandas en general, sus demandas culturales y también otro tipo de demandas. Picando najero, picando maro, ahora instituciones, o shequiyetira, pero tanta diálogo interculturalidad. En primer lugar, ya existe un marco normativo en el Perú que ampara, digamos, los servicios diferenciados y los derechos a los pueblos indígenas. Yo le pediría a los funcionarios que tengan un proceso de acercamiento a este tipo de normativas para comenzar, y segundo, que a nivel nacional y a nivel regional también se pueda construir estos canales siempre regresando un poco a las comunidades y a sus propias demandas. Existen indígenas, población indígena ubicada en comunidades nativas, en comunidades campesinas, pero también existen ciudadanos indígenas en las ciudades, y en las ciudades es muy difícil, por ejemplo, ver servicios culturalmente diferenciados en las universidades, en los puestos de salud, ¿no? En el acceso a la justicia. Entonces creo que un primer reconocimiento es del Perú como una sociedad pluricultural, plurinacional, que tendría que repensar nuevamente su relación con los pueblos originarios. No olvidemos que gran parte de hablantes del quechua están en la ciudad de Lima, entonces esto nos lleva a pensar que nuestra política de acercamiento tiene que ser más, digamos, más reflexiva, más intensa, más intensiva en ese sentido. Y también yo le diría a las autoridades regionales, que son las regionales y locales, que son las que están lidiando con estos problemas constantes de afectación a los bosques y afectación a la vida de las sociedades, que empiecen a tejer canales de comunicación con las organizaciones indígenas y también con los propios presidentes y presidentas de las comunidades, con los apus, con estos pequeños comités que se generan a nivel comunal, que son ellos los que saben cuáles son los problemas que afectan
digamos, que afectan de manera un poco más fuerte en su desarrollo cotidiano, ¿no? Para finalizar, quisiera saludar a todos los ciudadanos indígenas del Perú por este Día de los Pueblos Originarios y del Diálogo Intercultural, a todos los defensores de los bosques que están luchando por preservar la Amazonía, que es una cuenca muy importante para la conservación del planeta mismo, a todos los hombres y mujeres que constantemente están afrontando estas situaciones, en especial para las comunidades de Madre de Dios que están constantemente lidiando con el problema de la minería ilegal, a las comunidades Jaragmu que resisten y a todos los hombres y mujeres indígenas que construyen este país desde un trabajo que no conocemos bien y que es importante que nos acerquemos. Gracias, Cintia. Pasan que Lucero. Aquí me quiero Lucero, maro no shaninka tema irori o quien que que ayota kota que cuánta cosa iroñaca diálogo intercultural. Iroñaca también ya amena va que mi shirenzi yani tati yo me tai tira tripa ni sai riba chique cantero abirori. Dilo tú también. Dilo tú también. Picantero abirori. Hola jóvenes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, ¿todo bien? Qué bueno, mira, estoy enseñando palabras en Asháninka. ¿Se animan a participar? Ñanensi itzika yuketari. Ñanensi. Ñanensi Itima koyetari. itima koyektari. Ñanensi itima koyetari. Bueno, me estoy refiriendo lengua materna. Esto es en la lengua Asháninka. Si bien es cierto, no se difunde tanto y debería ser lo contrario, ¿no? Difundir nuestras lenguas maternas y bueno, en lo personal he visto que ahora se está difundiendo bastante el quechua, pero también deberíamos hacer énfasis a las lenguas de la selva. ¿Te animas a leer esta frase? Estoy enseñando palabras en Asháninka. Ñanensi itima koyetari. Exacto. ¿Puedes decir una más? Ñanensi. Ñanensi Itima koyetari. itima koyetari. Ay, ay, ay. Me estoy refiriendo lengua materna. ¿Y qué tal la pronunciación? ¿Qué te parece? Un poco extraña, la verdad es que como yo no tengo conocimiento casi no entiendo nada, pero sí es un poco complicado, pero con práctica se logra. Se logra, claro. ¿Qué le dirías a toda la juventud peruana? Que no dejamos que se extinga esta cultura porque es parte de nuestro antepasado, de nuestra historia que nos representa como identidad peruana. Gracias, muy amable. Ñanensi tima koyetari. Ñanensi Itima koyetari. Me parece interesante aprender lenguas nativas de nuestro Perú. Esto fue Picantero abirori. Dilo tú también. Irohatsi yani ti yo ni hakan inyawe ti anyane kiri mashiki mishirensi pama venta kohechari. No paso kita nasquero Municipalidad Santiago de Surco Poñashta, Parque Ecológico Voces por el Clima, Oshtobaco Tanchario ka programa ki ashi anyane. No Shaninkaitepe. Ibetzikahei tiria tiripe hitakoheita charira pueblos originarios. Ibetzikahei tiro cantiripe, pishibakinzipe, artesanías. A esa tipa shini yantahei tirira. Ya hei tiro koya. Tapetza. O katapetza ka yo tiro arori o shio kayetira antamimash. Y na shiyetaro ibetzikayetan tarorira. Ahí te da que o saiga koyetiri ara yetiri Amazonía aquí. También chamena bakero video. Los pueblos originarios cuentan con una gran variedad de productos artesanales representativos de cada territorio, cuyo principal valor se encuentra en la preservación de sus técnicas ancestrales, las cuales, al combinarse con el diseño contemporáneo, dan lugar a piezas únicas y llenas de belleza.
A lo largo de los años, la artesanía de los pueblos originarios ha resistido al paso del tiempo, adaptándose a las nuevas realidades y tendencias, sin perder su esencia. Hoy en día, estas expresiones artísticas representan un importante patrimonio cultural y un motor de desarrollo económico para muchas comunidades amazónicas. Cada pieza artesanal lleva consigo un significado y una simbología que reflejan la cosmovisión del pueblo originario que la ha creado. Por ejemplo, los telares están llenos de símbolos que representan la naturaleza, la religión, la mitología y la cosmovisión de los pueblos. Los colores, los patrones y los diseños de los textiles tienen un significado específico que puede variar según la región y la cultura que los ha elaborado. De igual forma, la cerámica de los pueblos originarios es una de las artesanías más antiguas y completas. Existen diferentes tipos de cerámica, la Shipibo con Ibo, una de las más famosas de la Amazonía peruana debido a sus típicos diseños. La cerámica Ahuajún, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, se caracteriza por llevar líneas geométricas, además de diseños como telarañas, brazos de cangrejos, entre otros. Ya lo saben, al adquirir una artesanía de los pueblos originarios, no solo estamos comprando un objeto bello y único, sino que también estamos contribuyendo a preservar el patrimonio cultural del Perú y a apoyar el trabajo de artesanos talentosos. No shaninkaite, ora ihiyetiri arte amazónico. A pinto nati te katsi shiyako charone. Aite take osheki yetira timanta yetara orientani. Imetska yetida iti maro eteni tema irota ki yetira anta sa ke yetira anta mishiki ame yetari akant hedri aroka paye ni asai ke janta selva amazónica. Oma pero tachano shaninkaite. Pamena cosa no tan charori hitacharira arte amazónico. Pihata shitaitero kitaiteri ki 20 kashirisati octubre. Aiteta Quintana Chiari Feria Nacional y yetirora arte nativa anta canten pa Parque Kennedy. Eiro tipia kotaro tipihajeta itiara. Idoña katamecha amenaba kero ken kitarenzi akema bagri ken tatako etatsiri pironzi. Oralitura. Oralitura. Genki Tsarenzi. Joviri. Ikenki tsatine acharine iteni ikanti. Pera ni yatiri beta ni joviri. Osheki inevitaro ito ayetiro inchato pe. Aparuni kitaiteri pizzinte coacheri impueji mapiti iñakero otsonka oto ayetaka inchato pe. Ari ikantiri meka pizzinte. Hauka akanterika joviri. Meka napato takayari naniripe. Mapiti heriko achiri. Ariapato takari ibanko ki pizzinte. Ipianta hiariri joviri. Pizzinte ikanti. Tsame amincharoeri ihatanta hiari. Eirurika ikoi anyashi takayate ikanti koachiri. No kenki shiriaka narori. No varira ancharoete inkane. Impueji mapiti ikanti tairirori. Naro ancharoete no tampiata kaerota. Impueji pizzinte ikanta nake. Aisati narori no varierota inkane. Arimeka ikanta kerori. Paria pake inkane. Hero tampiata paka. Shebata naka inchato pe isai kira joviri. Iko mi joviri. Yanita hemi. Sabi kira inchato kira ti imata hia. Karimpa ancharoete. O shebata nakero inchato tampia. Ariyairi kabe tanakari inchato kira.
te imata hia karimpa ancharo te tampia. Arimeka ojoka keriri osabiki pariapake. Piana kachoviri. Iotan tariri ashaninka. Ari ihitari choviri. Oralitura. Genki Tsarensi. Ariobera kutapaka programa ashi anyane anyaba kahia pashnik semana kapchitai sabaroke. Oma pero tachano shaninkaite eiro pipiako tarot sitimatsi ya redes sociales pamena cogeite na otimira Facebook, Instagram, YouTube. Ay, satio timi correo ashitari programa capisan en ataquerorica ashianane@irtp.gov.pe. Arive no shaninkaite añaba kajen pa sábado tapa jerika. Irota que programa ashi añane. Atahana no shaninkaite. Aitanahi, powashi nunca kena. 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 Powashi nunca kena. Suenan las voces del viento. Piden volver a encontrar entre tu fuerza, entre tu libertad, un equilibrio real. Deja que el tiempo se lleve las huellas de un gran dolor. Deja las sombras, busca en tu interior, siempre cuide de tu voz. Juntos sabremos ir por la dirección, por los caminos del sol. Buscando miedos para vencerlos hoy, ser para siempre los dos. Aitanahi, powashi nunca kena. Aitanahi, powashi nunca kena. Aitanahi, powashi nunca kena. Aitanahi, powashi nunca kena. Nano inakipatsi, amenahei timpiri. Kaitakia, kariatimanta, heita kametsa. Pinkachie, aisatipikana, tahoventa beidena. Samakeide, ampashini, heita Mintahero nimishna, ontimatije bishiste, popanjeruri kari kamisa.